Bueno, Daniel, primero y principal, darte la bienvenida como siempre y agradecerte por tu generosidad. Eso ya de entrada nomás, por adelantado. Y hoy, bueno, justamente siempre que sé que tengo los encuentros con vos, pienso qué tema podemos traer o cuáles son los temas que de pronto a las personas que nos siguen les puede llegar a ser de aporte y de interés. Y son tantos temas que hoy un poco conversando también con Adela que nos acompaña y le mando un beso enorme. Coincidimos en esto de que estamos pasando momentos muy especiales. A veces no sé ni siquiera cómo llamarlos, ¿no? Como si fueran unos presagios, como si fueran momentos en donde todo el planeta, toda esta humanidad está viviendo tiempos, vamos a llamarlo como lo diríamos o como lo decimos nosotros, tiempos difíciles, ¿no? Que es lo que estamos escuchando todo el tiempo en las voces de todos. Y yo creo que es un buen tema como para empezar a transmitir un mensaje con respecto a estos tiempos que no solamente eh, son de nuestro país, sino que a nivel mundial, ¿no? Se están viviendo tiempos difíciles, por llamarlo de una manera amorosa. Sí. Bueno, le- los tiempos, a ver, el tiempo es eterno y en el tiempo todo se desarrolla y todo evoluciona. De todas maneras, los que van tomando conciencia de su individualidad tienen que saber sacar el mayor provecho a ese tiempo en el cual la vida de uno transcurre y uno transita el camino, ¿no? Que es la propia vida. Lo vamos entendiendo con el tiempo y vamos pudiendo llegar a hacer con el tiempo, en la medida que vamos madurando espiritualmente, muchas cosas en un corto lapso de tiempo a comparación de lo que era antes, que pasaba mucho tiempo sin que siquiera nos diéramos cuenta de qué había que hacer, porque estábamos más entretenidos en vivir el momento, el presente y de disfrutar, es decir, buscar estímulos para sentirnos bien emocionalmente y en lo posible tratar de no salir. Es como hacemos el esfuerzo en lo posible por sentir como que vivimos una fiesta Mm. y entonces estamos siempre felices, Sí. alegres, pero a un momento crecemos y nos damos cuenta que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por delante, muchas cosas que en este momento cuando vamos creciendo en la vida surge que necesitamos, que es interesante o es importante saberlas y que no le dedicamos hasta este momento tiempo a buscarlas, a desarrollarlas, a interesarnos por ellas. Y bueno, ahí está, estamos en el tiempo presente, viviendo nuestra vida y podemos modificar nuestra conducta para que nuestro tiempo futuro, nuestro porvenir, eh, tome un rumbo más claro, más cierto y que yo a la vez pueda supervisar ese tránsito, ¿no? Es decir, si me muevo sobre un vehículo, que pueda empezar yo a llevarlo por la ruta que entiendo debo de transitar, ya no tan solo dejarme llevar por los vientos del momento, de la ocasión o de las emociones, como decía, tratar de vivir y ser felices, sino empezar a ver la realidad. Y un poquito el tiempo eh, de- de- del mundo en el que todos vivimos en este presente, están, gracias a la era de la comunicación, empezando a transmitir al mundo, a darle por enterado al mundo su realidad. Y estamos viendo que hay cosas que no queríamos, que no, tal vez no esperábamos, pero no se dan las cosas como nosotros esperamos si nosotros no estamos comprometidos en un trabajo que nos pueda llegar a asegurar de alguna manera que podemos sostener una realidad que es la que queremos vivir. Entonces, está, como digo siempre, saliendo a la luz muchas Ujú. cosas que estaban ahí sin ser vistas, consideradas o apreciadas por la mayor parte de las personas. Porque insisto, o sea, en esta realidad que estoy hablando, ¿no?
si hay muchas personas que están tratando de vivir como si fuese una fiesta, es decir, ser felices, hay que ser feliz y no hay que la pálida, como decimos por aquí por Argentina, dejarnos caer en todo eso, ¿no? No queremos ver la realidad y entonces lo vemos cuando hay un problema, bueno, ya se va a solucionar, todo sucede por algo. Construimos frases que parece que nos mantienen en la fiesta, pero la realidad es que sabemos que así no se resuelven los problemas o que así no se entienden los problemas, menos se van a resolver. Así no se detectan y no se visualizan los problemas y miramos para otro lado. Entonces, ¿qué esperábamos o qué pretendemos cuando pedimos luz? Que poder ver. ¿Para qué pedimos la luz, no? Para poder ver. Bueno, estamos empezando a ver la realidad. Entonces, esa realidad muchas veces nos duele, o aún así también hay muchas personas que siguen ajenas tratando de mirar para otro lado y no ver esto. El mundo se ha ido encargando, gracias a la comunicación que se ha ido abriendo y la libertad para expresarse cada vez mayor, se ha encargado de que no podamos estar ajenos a esto. De alguna manera llega a nosotros y nos pone más en un compromiso de tener que hacer algo, ¿no? Antes puede que, hace años atrás, que no supiéramos qué pasaba en otro lugar del mundo o ni siquiera qué pasaba en el pueblo más cercano al que estoy yo. Ujú. Pero ahora estamos sabiendo, ¿no? Y cuando estamos viendo eso y vemos gente afectada, e inclusive como se le dedica tiempo, nos ayudan a entender porque se blanquean situaciones en Ujú. donde se expresan, ¿no? El decir de las personas que están a veces en el poder o de las acciones de las empresas, las personas que se reúnen haciendo reclamos. Estamos viendo muchas cosas. Y claro, vemos un mundo convulsionado que más allá de todo lo que se está sumando y de lo que se sumó más recientemente de estos atentados, enfrentamientos y respuestas de una nación sobre, bueno, unas personas agregadas a un gobierno vecino y sus formas a veces violentas de conseguir, ¿no es cierto?, sus objetivos. Vemos estas cosas, pero esto más todo lo demás que podemos estar viendo en el mundo, ¿qué le vemos de nuevo? Es decir, seamos sinceros, esto Exacto. es algo que en la historia viene pasando, pero ¿qué pasará? ¿Será que es algo que solo tenemos que vivir, que tenemos que padecer? ¿O será algo que debemos cambiar? Porque al fin los protagonistas de estas historias somos los humanos. Y entonces también podemos entender cuando hacemos un poquito de historia y nos interesamos por conocer los orígenes de todo esto, que somos también los artífices de estas situaciones. Porque no vemos como en otro tiempo pudo haber pasado en la Tierra, que pasaron los reinos inferiores al humano, ¿no es cierto? Que caiga un asteroide o que sucedan terremotos de magnitud en donde la Tierra entera se conmueve. Es decir, no estamos viendo estas cosas, Ujú. estamos viendo cosas que hacemos las personas y cosas que podríamos cambiar las personas. Y recién parece que cuando estalla todo y empiezan a aparecer las organizaciones a tener más protagonismo. Pero básicamente estamos en la escuela y no muy dispuestos a aprender y entonces nos quedó solamente esto, parece como un consuelo que muchos tendrán, decir, bueno, estamos en la escuela de la vida para aprender, pero lo que tendríamos que aprender es a resolver las cosas en paz, con respeto por el prójimo, no pensar solo lo que vamos a obtener nosotros, pensar que en todo lo que estamos haciendo afecta de alguna manera al otro. Cuando digo afecta no quiero decir que afecta para mal, porque puedo hacer las cosas bien y haciendo las cosas, a ver, cuando hago las cosas pensando en los demás, no solo yo me beneficio con lo que hago y me siento bien Claro. haciendo lo que hago, sino que también beneficio a los demás.
cuando empecemos a hacer esto y cada vez haya más gente haciendo esto, va a empezar a desaparecer aquello que vemos que nos desarmoniza, que nos afecta, que nos lleva a tiempos que por ahí a veces pudimos llegar a pensar que ya habían pasado para nosotros y que no iban a volver, pero bueno, esas diferencias sobresalen, ¿no? Entonces, los tiempos se están acelerando. ¿Qué es que los tiempos se están acelerando? Es que para todo lo que hay que hacer hay un tiempo. Ujú, Dios no está al margen de esto. Dios tiene tiempos para alcanzar sus objetivos. Entonces, esos tiempos que tiene para alcanzar sus objetivos tienen que ver con un tránsito lógico, eh, apropiado, entendido de un camino. Es decir, a ver, ¿qué es el camino? En el tiempo la materia se desplaza. Los que ujú. tenemos un vehículo material como espíritu nos desplazamos a través de él y, y gracias a él dentro de un tiempo. Entonces, hay un tiempo para alcanzar objetivos, ¿no? Entenderán que si nosotros queremos la paz en el mundo, Dios lo quiere mucho antes que nosotros. Claro. Entonces, Él tiene objetivos que alcanzar y esos objetivos para alcanzar están dentro de un plazo, de un tiempo. Entonces, se va planificando todos los movimientos a llevar adelante a la vez que hay que ir respetando el libre albedrío. Entonces, las personas podemos ver por nosotros mismos nuestros errores o podemos querer ocultarlos para que los demás nos lo vean y no avergonzarnos o exponer que tenemos debilidades. Y al estar haciendo esto, va a resultar de que la luz de Dios eh, llevará a la vista de todos, y al menos y al principio de nosotros mismos, nuestra realidad. Entonces, así dolerá más, ¿no? Duele más cuando Dios expone ante la mirada de nuestra conciencia, nuestra realidad, que si nosotros la vemos por nosotros mismos. Entonces, hay personas que la ven y cambian y se comprometen, y hay personas que no quieren ver y la realidad empieza a mostrarles lo que son, lo que deben cambiar, cómo los demás los están viendo, quién los apoya, quiénes tienen o pueden ponerse tal vez en contra de un cambio, cómo son las fuerzas. Bueno, empezamos a ver todo esto. Entonces, pero, ¿por qué? Insisto, porque hay un tiempo para alcanzar objetivos. Esos tiempos, yo termino de hablar un poco de esto porque estos tiempos tienen que ver con las influencias de las energías también, ¿no? Imagínense Eso te quería ustedes, preguntar, sí. claro, el Dios está viendo la influencia, por ejemplo, ¿no? Habrán escuchado todos, estamos en la era de Acuario, Sí. salimos de la era de Piscis. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué le damos trascendencia o por qué tendría trascendencia pasar de una era a otra? Es porque la influencia de las energías es distinta. Entonces, las energías de la era de Acuario son energías de justamente de limpieza, de purificación, perdón, de comunicación, ¿no? De transmisión. Ahora, fíjense, la era de la comunicación. Ujú. ¿Ustedes han pensado que la comunicación es del cielo hacia la tierra nada más? No, el mundo, las personas, estamos comunicando nuestra realidad porque empezamos a sentir y a disponer de libertad para hacerlo. Y lo que empieza a salir de dentro es lo que hay dentro. No va a salir Exacto, solo lo que nosotros elegimos o quisimos ver, ¿no? No es solo claro. lo bello que vemos en el espejo, va a salir lo que no queremos ver también en el espejo. Entonces, es la era de la comunicación y lo que tenemos para comunicar es esto que estamos viendo. Lamentablemente, esta es la realidad, pero digo, si nos lamentamos de verdad y queremos cambiarlo, lo tenemos que hacer entre nosotros, ¿no? Ya entiendo que es el tiempo de comenzar a darse cuenta que no es pedirle a Dios que haya paz, porque Ujú. es lo que Dios quiere. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros para que haya paz? Y digo,
Tal vez los que estamos aquí estamos interesados por crecer aún más en la paz, y la hemos alcanzado, la conocimos como nunca antes la habíamos conocido, hemos y tenemos nuestros logros, pero hay mucha gente que no. Entonces, esto lo tenemos que llevar a nuestro diario vivir al prójimo. Y así esto se va multiplicando, ¿no? Es decir, los mayores les deben dar ejemplo a los menores. Esto no quiero decir que seamos mayores, que estemos por encima de alguien. Es decir, el que aprende algo que es de bien para la sociedad de la que forma parte, es alguien que tiene que ser ejemplo de bien para esa sociedad, para aquellos que necesitan tener un ejemplo para poder seguir, porque a lo mejor por ellos mismos no han podido ver cómo salir adelante, no han podido ver su realidad y que hay una realidad mejor que es posible de alcanzar con esfuerzo y demandaría cambios. Entonces, estamos en el tiempo en el que se hace visibles los cambios que hacen falta y la realidad de la humanidad. Y aunque no lo querramos asumir y a lo mejor muchas personas piensen que es posible de evitar, hay que llegar lamentablemente al fondo del pozo para hacer pie, golpearse muchas veces y dependerá de cómo tomemos esa caída y cómo tomemos ese entendimiento que surgirá de que hay que recuperarse, incorporarse y subir, dependerá de eso para que haciendo pie podamos salir adelante. Y vamos a necesitar, sí o sí, siempre fue así, pero cada vez más hará falta el acompañamiento. Por eso es la idea del rebaño, ¿no? La suma, la fuerza, apoyarse el uno al otro. Pero bueno, mientras haya diferencias, estén uno contra el otro, esto lamentablemente seguirá siendo así y esa situación sacará a la luz cosas que están aún más enterradas o ocultas que todavía no se han visto, ¿no? Exacto. Mientras te escuchaba se me venía a la mente, bueno, varias cosas, pero una principal es que desde una conciencia individual que todos empecemos a tomar, particularmente, bueno, ya sabemos que unimos una conciencia colectiva, como bien lo dijiste, quizás lo que estemos acá reunidos, todos deseamos, anhelamos y queremos solamente la paz para esta humanidad. Habrá otras personas que en este momento de su vida, en su despertar de espiritual, quizás no lo vean de esa manera, pero qué importante es realmente comprometernos, ¿no? Con esa conciencia de paz individual para luego crear, como digo yo, lo mismo que sucede en las meditaciones de intención, la fuerza que tiene, ¿no? Que el rebaño vaya para el mismo lado, con la misma fuerza, con la misma energía, con la misma vibración. Y también pensaba, por otro lado, esto que comentabas al principio de cómo el mundo sigue repitiendo y reiterando las mismas situaciones. Como que como que no se acaba esa oscuridad que debe, es como, ay, ¿cómo te puedo explicar? Como si fuera un pozo que hay que destapar, ¿no? Y que siempre sigue saliendo algo oscuro, siempre sigue saliendo algo oscuro hasta que uno está esperando que empiece a salir agua clara, que empiece a salir lo que sería la luz para que todos empecemos a vivir en esa paz que, como bien decís, es lo primero y lo único que creo que creó Dios para esta humanidad y para este planeta. Ahora, también hay como creencias o no creencias, ya vos de pronto me los podrás aclarar, con respecto a que este tipo de situaciones en donde vemos la falta de paz en nuestro mundo han sido escritas, ya han sido declaradas, ya han sido presagiadas por alguien, ha sido mencionado y ahora estamos viendo, digamos, cómo esos decretos se van manifestando en nuestro planeta, porque también hay mucho de eso, ¿no? Desde las distintas creencias que nos han llegado a través de las distintas sociedades, culturas y hasta religiones. No sé cómo lo ves, Daniel. Totalmente, es así, pero por qué se pudo ver desde hace tiempo que es así? Porque, insisto en esto que he dicho tantas veces, estamos en una escuela, pero hay aulas. Sí. Entonces, los alumnos más avanzados dentro del aula entenderán que no deben acudir a la fuerza para alcanzar sus objetivos. Ajá. Porque de la medida que van creciendo se dan cuenta que el objetivo
es llevar y vivir en paz, ¿no? Llevar esa paz a donde quiera que van. Y que lógicamente quien más les resultará difícil entender e incorporar eso, porque si no lo entendemos va a ser difícil que lo incorporemos, son los que están en grados más inferiores en este estudio, en grados primarios, inclusive, como yo he dicho, eh, hay alumnos dentro de esta escuela que aún no han ingresado formalmente a la escuela, ¿no? Es la escuela de la vida, pero todavía no están ni siquiera en el kinder, no están ni en el jardín de infantes todavía. Sí, Es decir, la vida es lo que surge, hago y vivo, pero entonces imagínense una persona que vive así, y son muchas, ¿eh? No son pocas, sí, ¿con qué seriedad puede tomar lo que está pasando y los cambios que hay que hacer? ¿Qué compromiso puede querer tomar para un cambio o para bien de la sociedad cuando lo único que está pensando es en pasar y vivir el momento lo mejor posible? Entonces, no, a ver, no estoy hablando mal de esa persona, ¿eh? Estoy tratando de reflejar una realidad. Entonces, cuando ujú, se ve hacia el futuro, se ve que esto es una realidad lógica, esperable. Entonces, ¿cómo empieza una escuela? ¿Cuál es el origen de una escuela? Antes de que aparezcan los alumnos, tienen que estar los maestros. Así empiezan claro, las escuelas. Si no, no hay posible escuela. Entonces, primero están los maestros y después empiezan a aparecer los alumnos. ¿Qué alumnos aparecen primero? Los que tienen que prepararse para ingresar en el kinder. Es decir, tienen mucho por aprender, pero no se espera de ellos que entiendan todo lo que los maestros tienen para enseñar, sino que se espera que evolucionen, que crezcan, que se vayan dando cuenta de su realidad y empiecen a trascender aquellas cosas que pueden llegar a llevarles a hacer daño, a hacerse daño y hacer daño a los demás. Entonces, ¿cómo empieza una escuela? Por el jardín de infantes. Después de tiempos en que en la humanidad son milenios, va surgiendo un primer grado, después viene un segundo grado, después viene un tercer grado. Es decir, ¿por qué van apareciendo así? Porque hay alumnos del jardín de infantes, del kinder, que ya llegaron a un punto máximo de evolución, de desarrollo dentro de esa aula, y entonces tienen que dar un paso a un grado inmediato superior. Entonces ahí surge el primer grado, porque ya hay alumnos que necesitan estar ahí para recibir enseñanzas en donde tocarán mucho de lo que ya tocaron aún en el jardín, pero con más profundidad, y ellos lo tomarán con más responsabilidad, le prestarán más atención. Pero aún no se olviden que son alumnos de primer grado, todavía son pequeñitos, es decir, son muy tiernos, tienen muchas cosas que aprender, ¿no? Entonces, cuando la hermandad en sus tiempos vio lo que se proyectaba, el creador por encima de la hermandad, previó todo esto. Por eso, muchos millones de años antes que surja la humanidad como un reino, ya había una organización espiritual para guiar a esos seres que aparecerían en el panorama visible de 3D ujú, millones de años después. Entonces, todo estaba previsto. Bueno, así como con millones de años para los maestros, así puede ser como con cientos o a veces hasta con miles de años para quienes han podido ver y han podido como profetizar, canalizar aquello que vendría y que se esperaba. Bueno, a veces esas profecías están como en ciertas claves, como códigos en donde cuesta entenderlas en su momento y parece que se las ve con más claridad cuando se concretan, ¿no? Entonces, cuando pasa, ahora entiendo lo que quiso decir Nostradamus hace 500 años atrás. Eh, ¿A qué se refería? Bueno, pero también por qué a veces están en ese como en clave y en código. Primero, quien está profetizando algo con cientos de años tal vez de antelación, está teniendo que ver cosas que todavía no imagina
Ujú, que siquiera cómo se definen, ¿no? claro. Yo tengo 60 años y cuando era chico miraba un dibujito, chico y no tan chico creo yo, los supersónicos. Sí, qué maravilla, los amaba yo. Quería Bueno, vivir ahí. ahí está. Bueno, viste que muchas cosas que ahí las mirábamos como un dibujito futurista, Sí. hoy se cumplen, ¿no? Hace Y lo pocos años superan. atrás, hace, Sí, hace, pero relativamente pocos años atrás, no existía, como entendemos hoy, un celular que llevamos en el bolsillo, sí. inclusive que se conecta con el satélite directamente donde estamos perdidos en una isla, es decir, una cantidad de cosas. Imagínense, estamos hablando de 30 años atrás. A ver, ¿cómo vería alguien hace 500 años atrás esto, ¿no? Claro. Estas cosas. Entonces, relatar, definir, por un lado sería difícil. Y por el otro también está que lo que se revela normalmente a aquel que tiene acceso a ese conocimiento está protegido por ciertos velos. ¿Para qué? Porque, como les he dicho, y entro un poquito en un tema que está relacionado con esto, tal vez no directamente con lo que queremos hablar, pero sí está relacionado. Cuando uno tiene cierto grado de conciencia espiritual, el cual uno es eh, alguien, servidor comprometido y activo dentro de la hermandad, cuando hay cierto grado de conciencia, uno puede ver, leer en las estrellas el futuro, porque Ujú, en definitiva está marcando, cuando entremos en la influencia de determinada constelación, de determinado planeta, que será, y porque esto se puede ver, de tal vez miles de años de influencia, cuando entremos en esa influencia, es la influencia de esa energía específica, que se la ve, ¿no? Sus cualidades, van a estar estimulando y provocando determinados desarrollos, determinados cambios. Entonces, sí. al producirse esos cambios, va a modificar el- la dirección de los caminantes de ese presente, ¿no? Entonces, ¿cómo los modificará? Y dependerá también ya de las bases que tengan, de las herramientas con las que cuenten, de los materiales que estén a su disposición, de su inteligencia y cómo sepan utilizar esas herramientas y con qué fin, porque podemos usar herramientas y materiales con el fin de construir para el ego o podemos usar herramientas y materiales con el fin de construir para el espíritu, en donde estamos trabajando por el bien común. Si trabajamos Ujú. para el ego, trabajamos para nosotros. Vamos a estar trabajando, pero no es lo mismo lo que vamos a obtener. Bueno, es que todo eso se puede prever, se puede ver. Que Claro, esté escrito no quiere decir que sea una proclama de Dios que se tiene que cumplir porque Él así lo decidió, sino que es algo que se ve venir, ¿no? A ver, cualquiera de nosotros sabemos que si tenemos una criatura y tenemos una hija, un hijo pequeñitos y empiezan a caminar y los dejamos caminar solos y nosotros nos vamos a hacer otras cosas porque ya puede caminar, que se mueva, que va a estar expuesto a muchos peligros si lo dejamos moverse por la casa, porque hay muchas cosas que para la criatura que no sabe todavía de los peligros, la puede exponer. Bueno, entonces tenemos que estar acompañándola, sabemos que se puede dañar, ¿no? Y hay que estar cerca de ella. Bueno, claro. eso lo hacen los maestros, eso lo debemos hacer los que tenemos cierta noción, ¿no? Tal vez las personas que estamos aquí, como hablábamos recién en este vivo, que nos interesamos, ¿no? Porque llegue la paz al corazón de todos, por vivir y sostenernos en esa paz, es los que tenemos que estar acompañando a aquellos que todavía no ven eso como una posibilidad cierta y como un camino por el que hay que transitar para cambiar esta realidad que es tan dolorosa, ¿no? Ahora, ver el futuro, como les decía esto en cuanto a las revelaciones, Sí, no es para cualquiera, porque hay que aprender, eso se va aprendiendo con el tiempo, por eso dije quien está comprometido en la hermandad, ¿no claro. es cierto? Siendo parte de ella en un reconocimiento de Dios, quien puede ver el futuro
se va a preparar para enfrentar ese futuro. No va a querer ver el futuro o no va a ver el futuro con el fin de querer cambiarlo. Por eso es que se velan muchas cosas cuando se ve el futuro, cuando alguien que va a profetizar o canaliza, tiene limitado. ¿Por qué? Porque todavía sus emociones no están controladas, su mente no está controlada. ¿Por qué no están controladas? Porque le falta conocimiento de cómo controlarlo y de lo importante que es controlarlo, ¿no? Y de las consecuencias que puede llegar a tener en la vida por la falta de control. Entonces, si Claro. maneja información sensible, puede ser que esa persona salga a gritarle al mundo, Mm, como yo puedo ver también que en las redes pasa, no, sí. va a caer un asteroide y Sí, va sí, el sí, 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 planeta sí, sí. conmocionar. Una psicosis Entonces, colectiva. bueno, es decir, ¿qué necesidad? No, si cae un asteroide, puede ser, porque ¿por qué no? ¿Por qué no puede pasar? No. Ahora, la cuestión no está en eso, que te agarra el miedo por si cae un asteroide, sino que en estar preparados en la vida y en el presente y dispuestos a cambiar, a mejorar, a evolucionar. Si estamos haciendo esto dentro de la escuela, estamos aprovechando la escuela para crecer con las enseñanzas que recibimos. Lo que incorporo, lo que entiendo, tengo que volcarlo a través de mis acciones y entonces lo comprendo más profundamente y aparte lo comparto con aquel con el que en medio de esa acción le comparto mi conocimiento, mi entendimiento a través del acto, ¿no? Entonces le doy un ejemplo y lo acerco hacia la vida del otro. Y a través de la acción estoy sembrando y eso va a tener su multiplicación y en su tiempo tendré una cosecha. Y esa cosecha será algo que tendré que administrar para saber brindarle a los demás. Bueno, es la evolución dentro de la escuela. Entonces, quienes veían esto, quienes de alguna manera dejaron sus escritos, vieron normalmente de una manera parcial. Ujú. Y quienes han podido ver las cosas con claridad, que es en regla general los maestros, no suelen compartir lo que ven. ¿Pero por qué? Porque más que compartir lo que viene, no van a decir, va a caer un asteroide que va a ocasionar un tsunami gigantesco que recorrerá el mundo, se hundirá un continente, surgirá otro y la vida. No va a estar diciendo eso, va a estar hablándoles de todo lo que hay que hacer para crecer espiritualmente, él sabiendo lo que viene, pero también sabiendo que es importante para las personas aprovechar el tiempo que tienen. Si expone que se viene algo en un lapso de tiempo, en tal tiempo va a pasar esto, la gente se empieza a desesperar y Sí. empieza a acudir a lo que suele hacer, a pedir a la oración, a lo que se obre un milagro, o los bélicos a ver si le pueden tirar un misil atómico al asteroide para que no nos impacte. No sé, es decir, van a tratar de evitar lo que no se debe evitar en lugar de aprovechar el tiempo para prepararse para enfrentar lo inevitable. Entonces, cuando digo lo inevitable, no quiere decir que es algo maligno. El cambio es Ujú. inevitable porque estamos creciendo, Claro. ¿no? Es decir, que mi cuerpo no responda como respondía antes es inevitable porque voy creciendo y mis fuerzas van menguando. Es decir, vamos evolucionando. Hay cosas que hay que entender, pero por eso, lo que está expresándose como profecía muchas veces no es claro, como a lo mejor quisiéramos que sea bien claro, explícito y lo podamos entender todos y entonces así nos preparamos, justamente es lo que no se debe hacer. No debemos prepararnos y tratar de evitarlo, Claro. pero hay cosas que no se deben evitar y hay cosas que sí se pueden evitar, porque las cosas que generamos nosotros por ignorantes, por inconscientes, por egoístas, las podríamos evitar si dejáramos de ser ignorantes, inconscientes y egoístas. Entonces, en eso hay que trabajar, ¿no? Y ahí se concentrará normalmente la enseñanza que se busca de transmitir desde los cielos. ¿Qué fue lo primero que se le dio para que pueda individualizarse la chispa divina? Bueno, la chispa y la luz de la mente, para que pueda tener su propia mente y desde su mente hacer sus análisis. Y entonces, ¿cómo se puede ingresar a una escuela si no se es un individuo que tenga la capacidad de absorber, de reconocer, de distinguir de una manera particular para sumar por el bien del todo?
Entonces, eso Exacto. está, pero nosotros no le sacamos provecho, ¿no? Exacto. Entonces estamos en tiempo en donde esto que está sucediendo a nivel mundial es inevitable, es parte de este camino o este proceso de transformación y de también que empieza a aparecer esa luz, pero está en nosotros ver qué tenemos que aprender de todo esto, ¿no? Para seguir trascendiendo y transformando. Por sobre todas las cosas, creo, hacernos más conscientes, porque también se trata de eso, ¿no? Y no mirar desde un lado, a ver cómo te puedo decir, desde un lado ajeno, a que porque estamos en otros países o en otros continentes, esto no tiene que ver con una transformación de la humanidad. Las cosas pasan para que a todos nos llegue esa enseñanza, ¿no? Es como bien decías, estamos todos en un mismo colegio, no es que cada continente está ajeno al otro, sino que todo tiene que ser motivo bueno, ¿qué puedo hacer con esto y que está en mí como una semilla para poder aportar a ese cambio que será a su momento y perfecto, y que uno pueda sentir que es parte desde esa decisión personal? Exacto. Eh, hay una expresión que tal vez casi la tocaste, que si todo es perfecto, que la he escuchado mucho, pero todo es perfecto de una manera muy particular. Si fuese todo Sí, perfecto, ¿para qué la escuela, no es cierto? Es claro, sí, sí, decir, sí. Me refería a que sí, como que todo está guionado de una manera como debe ser. A eso me sí, sí, refería. sí. Sí, no aludía específicamente porque no te referiste así, abierto, pero quiero también transmitirle a las personas Sí. esto, por eso aproveché ese pie que me diste. Porque entendamos que muchas personas que pueden pensar que todo es perfecto, simplemente van a quedar en la vida ahí vegetando a que, Sí. bueno, esto es así, no se puede cambiar, ¿para qué involucrarse? ¿Para qué Claro, esforzarse? Voy a aprovechar a vivir mi momento y bueno, aunque estén del otro lado del mundo en guerra, yo me voy a ir de vacaciones, voy a disfrutar, voy a pensar en positivo, que sería pensar por mí, en pasarla bien. Y entonces, bueno, tarde o temprano se terminan las vacaciones y vuelvo a la realidad y me tengo que conectar otra vez con lo que está pasando, ¿no? Pero, ¿qué hubiésemos preferido, ¿no? Este acontecimiento tan reciente de un enfrentamiento, de un ataque cobarde, ujú. que se convirtió ahora ya en una guerra. ¿Qué hubiésemos esperado que pasara? ¿Hubiésemos querido que esto no pasara? Ustedes, no sé si han prestado atención a las noticias, yo vengo viendo de hace mucho, pero que esto no es nuevo. Es decir, yo siempre me preguntaba humanamente en qué momento estallaría. ¿Por qué? Porque ¿cómo pueden vivir vecinos, porque son vecinos, ¿no? Hay una calle que los separa al fin, que están tirándose misiles y el otro le responde y termina ahí. Y pasan 20 días que parecen estar en paz y el rato del otro lado le tiran otro misil más y de este lado responden y toman preso a uno. ¿Cómo puede ser que los vecinos estén tirando misiles y no estalle, ¿no? Es decir, en algún momento tiene que salir a la luz la diferencia, Claro, lamentablemente, pero ojalá y la diplomacia sirviera para sincerarse, no para exacto. tratar de disfrazar esa realidad de las diferencias que tienen, de los resentimientos que cargan, ¿no? Entonces, bueno, eh, gracias a que sale a la luz, esto se blanquea para el mundo. Y bueno, ahora el mundo se golpea el pecho, se lamenta, intentan hacer, intervenir, formar parte para evitar, para que termine, pero va a ser difícil que termine hasta que no blanqueen las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa lamentable que hoy nos toca a todo el mundo porque las noticias nos lo acercan, pero es una realidad, más allá de que nos lo acerque la noticia o no, que refleja lo que somos, porque eso es accionar humano, más o menos humano, y a veces un accionar humano que pueden algunos decir, esto no lo hace ni un animal, y puede ser, es decir, hay personas, como digo, insisto, esto es una escuela, entonces hay personas que Ujú. todavía se dejan llevar por ese instinto animal
todavía no está presente en su vida la intuición, que es la evolución del instinto. Es decir, es lo que Claro. alcanza un ser humano. Entonces, todavía tienen esa parte de la reacción. Entonces, un mundo nuevo, si queremos pensar en un Ujú. mundo nuevo, tiene que ser un mundo en donde los que lo integren o los que trabajen para que pueda llegar a concretarse en una realidad, sean personas que renuncian a la violencia como camino, que renuncian a los pasos egoístas para evitar esfuerzos y sumar fuerzas con otros, y que renuncian a la pereza en donde están esperando que las cosas se den porque el cielo sabe por qué hace lo que hace, y yo tan solo tengo que esperar que vengan las cosas como son. No, tengo que formar parte, tengo que participar, tengo que hacerlo de manera consciente, de manera responsable. Entonces, para poder ser responsable y para que mi conciencia pueda ir creciendo, tengo que estar atento a todo lo que sucede para aprender y para entender y para tener en claro cuánto, a ver, si la mente es un lugar común, ¿no? En la humanidad, tenemos nuestra mente individualizada, pero también forma parte de una mente común, que es la propia humanidad como reino, como Exacto. entidad. Entonces, si cada uno de nosotros vamos aclarando y trayendo esa paz a nuestra vida y vamos entendiendo, por ejemplo, si tenemos y encontramos soluciones y salidas a los conflictos, es en donde es nuestra manera, vamos a usar términos hoy muy de moda, de subir a la nube, ¿no? A esa mente común, desde nuestro ordenador, subir este entendimiento y esa claridad. Entonces es Ujú. una lucecita que se suma, que se agrega a tal vez una mente muy oscurecida que la Ujú. humanidad tiene. Ahora, insisto en esto de las luces. Si el universo está en una oscuridad total, imagínenselo, una oscuridad total en donde nada se ve, y solo se prende un fósforo, desapareció esa oscuridad del universo. Es decir, con el fósforo no vamos a ver muy lejos, pero vamos a ver al menos en lo inmediato, en lo cercano a nosotros. Y ya es Ujú. un paso. Entonces, a partir de ese descubrimiento de la luz que nos ayuda a ver, empezamos a pensar, ¿y si encontramos la forma de acrecentar esta luz para poder ver más allá, para poder tener más seguridad, para poder movernos con más soltura, para que pueda desaparecer el temor que naturalmente va a estar presente en nosotros mientras la luz esté apagada? Claro. Entonces, es decir, si vamos teniendo esas claridades, si utilizamos nuestra fuerza, nuestros tiempos en generar en luz para poder subir a esa mente común, todo eso ayuda, todo eso asiste. Es algo que tiene que ver también con el hacer una oración, el hacer un pedido, pero sobre todo estoy hablando yo de hacer un aporte. Es Claro. decir, es el aporte de mi trabajo. Estoy buscando esa claridad, la manera de salir. Visualizo. ¿Se han puesto a visualizar que esos pueblos son hermanos y que, Ujú. y que se dan la mano y que se abrazan y que buscan de pulir las diferencias? Entonces, digo, no solo como un sueño, sino desde tener la claridad de cómo esto podría ser posible. Porque si van hoy y se dan la mano, porque intervienen políticos y personajes públicos que intentan a que se den la mano, creen que eso va a conseguir que olviden las diferencias que tienen y por qué la tienen y los resentimientos que vienen a veces hasta de milenios que le arrastre. Ujú. Entonces, no sana nada olvidándolo, ¿no? Una herida no sana porque lo olvido, sana cuando la trato. Entonces Claro. tengo que tratar y ver, y no quiero volver a tener otra herida, ni parecida, ni peor, ni mejor, no quiero. Y si no quiero tener herida, entonces tengo que analizar cómo se abrió esa herida Ujú. para que no vuelva a darse y yo sepa cuidarme, ¿no? Para evitarlo. Entonces, bueno, los que estamos en este lugar, al menos como estoy yo aquí junto al río, en un lugar pacífico, en un lugar tranquilo, en un lugar muy natural, no estoy desconectado
desconectado de eso, pero tengo un montón de bendiciones que por ahí muchos no pueden ver, y aunque puedan estar también cerca, pero desde este lugar es lo mejor desde el aporte diario y cotidiano para que eso sume, para que lleve la paz a los corazones de los que no la encuentran, de los que no la tienen, de los que no la ven. O sea, el trabajo personal es importante cuando desarrollamos el espíritu para el bien de todo el espíritu. Cuando solo pensamos en el Exacto. ego, somos nosotros, nos aislamos y lo que está haciendo el otro, como dicen los chicos, que se maneje. ¿No? Sí, por supuesto. Mira, me parece tan importante esto porque te voy a comentar algo. En base a esto que estamos hablando, yo tengo un proyecto de empezar la semana que viene, justamente, de hacerlo ahora en Instagram también, de un proyecto de visualización o meditación, justamente visualizando estos pueblos hermanados, porque creo que también, más allá de esa energía o esa paz que podemos desear y elegir para el país, más allá de lo que esté sucediendo ahora, ¿no? Cada país tendrá su conflicto, pero también en cada casa puede haber un conflicto, también en cada casa puede haber algo que esté haciendo que la gente no sienta esa paz. Y me parece que es el momento justo para ver esto también desde lo personal como una oportunidad para trabajar la paz interior en cada uno y poder brindársela al otro. Y que se haga expansivo, ¿no? Yo siempre digo, ahora estoy en esta sala, de esta sala a mi ciudad, de mi ciudad a toda la Argentina, de toda la Argentina cruza los mares, y así nos vamos expandiendo para que llegue a infinitos corazones. Yo al menos particularmente siento que es por ahí. Al menos todavía no descubrí la receta, creo que nadie tiene la receta mágica, pero sí empezar desde lo individual para que luego esto se haga colectivo y bueno, y poner, como siempre digo, esa semillita o decir, bueno, siento la paz y también, a ver, la responsabilidad, porque no es solamente compartir en un live lo que pensamos, sino que seamos también coherentes y congruentes siéndolo en la vida, ¿no? Exacto, exacto. Por eso no es solo, la- a ver, el mundo no va a cambiar solo por la buena intención, no, Exacto, por la buena voluntad. Hacen falta acciones. exacto. Entonces, hace falta, aparte de desear que llegue la paz a los corazones de las personas que hoy están enfrentados, de las naciones que son la suma de las personas, aparte de ese deseo, tiene que haber un hecho concreto que se sienten a conversar. Pero conversar es que cuando uno está hablando, el otro en silencio escucha con el fin de entender y recibir en su corazón para procesar lo que están diciendo, más allá de que le hiera, de que le moleste, de que atente aún en contra de sus intereses personales. Es escuchar, es abrir. A ver, no estoy diciendo de aceptar una imposición, sino de tener entendimiento. Entonces, hace falta esto de sentarse a conversar, pero conversar es un ida y vuelta, no empezar a Claro. levantar la voz, no permitir que el otro hable, es decir, tapándole la boca cuando está diciendo algo que yo no quiero escuchar o que me parece que me falta el respeto. Entonces no hay comunicación, solo estamos como personas gritando y exponiendo nuestro pensamiento, nuestros deseos. Inclusive no basta con esto porque después, en definitiva, parece a veces que la decisión es de un pueblo, ¿no? Porque hoy se dice este pueblo y se nombra el pueblo, está enfrentando, atacó y entró en guerra con este otro pueblo. Pero cuando uno va a ver al pueblo en sí, no todos están apoyando la violencia, no Ujú. todos ven eso como un camino. Entonces, no es que todo el pueblo está de acuerdo. Muchas veces los que están ahí como políticos dirigiendo toman decisiones por todo un pueblo, pero Claro. exponen a todo el pueblo, pero a veces las decisiones son suyas, y que tienen que ver con que tienen asesores, con resentimientos y cosas que puedan cargar esos individuos, o sea, todo un pueblo puesto en manos de una persona. Y bueno, nada, esto lo de siempre. Los representantes de los pueblos deberían ser, porque así es en el universo, así va a ser en la Tierra en un futuro no tan lejano, Ujú. los representantes de la Tierra
es decir, de los pueblos en la Tierra, tienen que ser las personas más evolucionadas. Claro, Así debe ser. No la que promete más, la que ha hecho más, la que tiene la inteligencia para llevarnos más allá de esta realidad a un futuro y a un mundo mejor, la que nos sabe acompañar, la que nos sabe aconsejar, porque tiene experiencia, tiene conocimiento. Pero nosotros aquí solemos votar lo que está, que no es tan malo, mejor que probar con malo otras conocido, cosas que qué no bueno están. por conocer. Bueno, es lamentable, ¿no? Esas Totalmente. expresiones, pero esas expresiones reflejan la realidad. Exacto. Entonces, en una realidad así, en donde, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿y qué resultados o consecuencias esperamos ante Exacto. alguna desidia tal? Eh, Entonces, hay que saber distinguir. No da todo lo mismo, no es lo mismo cualquier cosa. Si yo como alumno en esta escuela pienso solo en mí, no me interesa lo que le pase a los demás de los alumnos, los maestros, los otros grados, cada uno que se las arregle, y pienso que soy una persona inteligente porque me ocupo de mis cosas y no me esfuerzo por hacer cosas que los demás ni valoran ni toman en cuenta, parece, porque así me lo dice el ego. Pero en definitiva, hay cosas que a lo mejor hoy, si yo me dedico a sembrar, muchos no lo van a tomar en cuenta, porque van a decir, estás perdiendo tiempo, no es que no hay nada, la tierra está pelada, pero después va a empezar a brotar, y cuando brote y germine, bueno, pero eso no se puede comer, y el tiempo que va a tardar en dar frutos, y en la medida que vaya pasando el tiempo, vaya creciendo y dé su espiga y llegue a dar el fruto, ahí es donde aparecen los amigos, ¿no? Es decir, ahora hay para comer, hay para cosechar, estás en bonanza y compartir, pero a la hora de trabajar es en donde menos compromisos hay. Y bueno, yo hablo siempre de esto, del trabajo. Desde el que está en el jardín de infante, ahí en el kinder, como el que está en los grados terciarios, el trabajo es para todos. Lógico, de acuerdo a nuestro entendimiento, es el trabajo. Quien está en el jardín de la infancia es que necesita todavía mucho tiempo para jugar, porque así entiende la vida y uno no lo puede forzar a ser adulto, porque todavía es un niño. Entonces, saber ubicar y poner las cosas en su lugar. Ahora, estamos en una sociedad en donde tenemos como políticos que dirigen nuestras naciones a niños de jardín de infante, ¿eh? Yo les digo que es así. Es sí, decir, hay seres que son, pueden tener títulos universitarios que aparentemente les habilita a tener esos cargos, pero los títulos se obtienen en este mundo todavía más se basa en la memoria que en el entendimiento y que en la inteligencia. Con solo recordar claro. las respuestas que tengo que darle a las preguntas que me hacen, porque en definitiva, ¿cómo obtengo yo títulos? Bueno, cuando respondo las preguntas, la evaluación que me hacen a través de examen. Con tener memoria, lo puedo responder. Ahora, tengo que tener inteligencia de saber cómo utilizar y sumar todo eso, Ujú. amalgamar para construir una forma nueva. Esa es la parte en donde ahí mostramos en realidad nuestro desarrollo, nuestra evolución, el grado al que pertenecemos. Todos tenemos que saber distinguir, todos tenemos que saber entender. No podemos entrar a un aula en donde nos da lo mismo el maestro que cualquier alumno, y entonces tratamos a todos por igual, y así como no le damos importancia a lo que dicen nuestros compañeros, porque son alumnos como nosotros, tampoco le damos al maestro. Digo esto porque tenemos que saber distinguir que hay diferencias de conciencia, ¿no? Y entonces saber valorar y apreciar eso, que todavía no nos enfocamos en apreciar esto. Fíjense ustedes, a nosotros aquí en Argentina que estamos ya cerca de tener que elegir y decidir un nuevo gobierno, ¿qué tenemos y qué solemos hacer? Porque no es ahora, esto lo hacemos ya con la historia, es decir, las promesas, lo que se promete. Ujú. Entonces, está bien que se prometa, porque lógico, si no estamos bien, queremos estar mejor, vamos a querer votar a aquel que nos dice y nos habla de cómo podemos estar mejor. Pero también, ahí vienen las promesas, pero ver, no ser niños que nos
aferramos al regalo por cómo está envuelto y el tamaño que tiene sin saber qué hay adentro. Es decir, investigar un poquitito, ver que esto es posible, ¿no? Claro, Digo, pero esto trasladándolo al mundo, es decir, hacia el mundo, ser realistas, saber dónde estamos parados nosotros. Si no sabemos eso, es difícil que podamos ver dónde está parado el otro, cómo poder ayudarlo, si es que algo se puede hacer y qué es lo que tengo que hacer yo para sumarlo. Entonces, la principal ayuda para Dios de parte de sus hijos es que cada uno haga su labor. Dios no le está pidiendo a nadie, ni menos exigiendo jamás, que él se aboque a cambiar el mundo. No, a cambiar su realidad, a mejorar. Es decir, a ver, a crecer. No se nieguen a crecer y crezcan con responsabilidad, ¿no? Es decir, a medida que eso. empiezo a tomar trabajo y tengo que terminarlo y tengo que hacerlo en el menor tiempo posible, voy a tener que dedicarle menos tiempo a jugar y más tiempo al trabajo. Es que lo voy entendiendo mientras crezco. Pero crecer, entender esto que es así. Bueno, ¿quién va a crecer y quién lo entiende? Bueno, aquel que le presta atención, que lo valora, que lo incorpora, y es aquel que también lo llevará por la vida. Y es aquel que entonces llevará un ejemplo distinto por el mundo, ahí por donde quiera que se mueva. Pero es que así van siendo las cosas, no es algo que haya que imponer, y no es que un político nos va a cambiar a nosotros para bien, precisamente. Por más que sea que lo votemos a Jesús de presidente, no nos va a cambiar a nosotros, porque Claro, en cuanto empiece, imagínense que Jesús de presidente nos dice, el que tenga dos, regale uno, como dijo hace 2000 años, ¿no? ¿Ustedes se sí, imaginan? Lo quieren derrocar enseguida, porque la gente, claro. no dos, la gente si quiere tener 10, siente que tiene la libertad de hacerlo. Entonces, no están ni siquiera amigos de los maestros, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que entender. Todo llega a su tiempo y hay que ver la enseñanza. Y el que tiene oídos para oír, debe oír, y el que tiene ojos para ver, debe ver. Y esto quiere decir entender. Oír es recibir y ver es decir, es entender, ¿no? Analizar lo que estoy oyendo, pero lo puedo analizar desde especulaciones egoicas o lo puedo analizar desde el entendimiento que busco de tener con mi espíritu para ver cómo consigo esto que recibo como enseñanza, cómo consigo y cómo concibo convertirlo en un hecho que alcance a ser un bien para todos, para la sociedad de la que formo Ujú. parte, es decir, mi aporte a la sociedad de la que formo parte, volcar los conocimientos que adquiero, no querer solo sacar provecho de cada paso que estoy dando. Entonces, esa es la realidad de nuestro presente. Pero bueno, para que estas cosas sean posibles hay que sincerarse. Si no nos sinceramos nosotros con nosotros mismos y no vemos nuestra realidad, la luz nos la hará ver. Pero cuando la luz nos haga ver esto, nos sentiremos mal y empezamos a reaccionar, ¿no? Aquel que está acostumbrado a obrar en la oscuridad porque siente que ahí puede exponer y compartir solo lo que él quiere y lo demás mantenerlo en la oscuridad, reacciona cuando la luz se enciende y todo se pone en evidencia. ¿Eh? Claro. Entonces no se siente bien porque se siente expuesto. Entonces, mejor nosotros sincerarnos con que reconocer que hay muchas cosas que tenemos en la oscuridad y que están mal, porque no es que todo lo que tenemos en la oscuridad simplemente son cosas buenas ignoradas, hay muchas cosas que hacemos que están mal, pero tratamos de que estando en la oscuridad nadie las vea, nadie sepa, Claro. a Dios no se le puede burlar, Él ve todo, pero al margen de esto, cuando llega esa luz, lo expone. Cuando lo expone, reaccionamos. Entonces, mejor que lo veamos nosotros que llegar a esa situación en donde esa luz lo exponga. Es que si no lo hacemos, hay tiempos. Dios tiene un tiempo para alcanzar los objetivos que tiene planificados. Fíjense ustedes que hay muchos que están dando ese paso de acercarse y de comprometerse cada vez más con la luz, y hay muchos otros
que están ahí como echados al abandono, esperando que las cosas cambien, se modifiquen solas, o ajenos a qué es lo que está pasando, solo preocupados por sus cosas. Bueno, hay un tiempo en el que tiene que haber un orden. Entonces, si no entendemos y no alcanzamos el orden por nosotros, tiene que haber un orden natural, porque ya llega un momento en el cual no es posible que conviva la oveja con el lobo, no es posible. Entonces, la oveja para poder integrarse, tal vez a veces se tiene que poner traje de lobo y el lobo para poder integrarse traje de oveja, ¿no? Porque hay personas buenas que a veces estando en un trabajo, yo lo sé, tienen que hacer cosas que no están bien Claro, porque en el trabajo se lo exigen, porque así lo esperan. O sea, hay cosas, no sé, de personas lo conocerán. Yo que estuve tal vez cerca de un mundo empresarial, sí, a ciertas gerencias de ciertas empresas multinacionales, las exigencias que le ponían a los gerentes. sí, Si un proveedor viene a comerciar y trae un producto y ustedes, y les pone un precio, ¿no? Al gerente le dice la empresa, y ese precio es conveniente para la empresa, porque le es favorable para las ganancias, pero lo ve muy feliz al proveedor, hágalo salir, que espere 15 minutos afuera, vuélvalo a llamar y pídale una rebaja, sí, sí, porque no tiene que sí, estar feliz, claro, no tiene que sentir que ganó. Bueno, es una empresa multinacional a la que les estoy hablando, está en sí, todo el sí, mundo sí, y es las más grandes. A ver, hay cosas que son barbaridades. Ahora, todo sí, eso, que parece muchos dirán, ¿qué me importa eso si a mí no me toca? Pero es que en realidad nos toca a todos esto. claro. Son abusos, son barbaridades, son cosas que están tomadas desde tener un poder. Entonces cada uno de nosotros tenemos poder. Yo tengo el poder de gritarle a mis hijos en lugar de hablarles si quiero. Pero es lo que corresponde. Yo quiero que hagan lo que yo digo o que entiendan lo que les digo y que sobre todo entiendan lo que hacen, más que lo que les digo, ¿no? Después que entiendan lo que hacen, les hablaré de lo que tengo para decirles, pero a ver, vivimos así, vemos la Ujú. vida así, bueno, si lo hacemos así, así lo llevaremos por el mundo. Si no lo hacemos así, entonces, bueno, tendremos los representantes que nos gobiernen que elegimos en ignorancia por las Ujú, promesas. A ver, ujú. me parece que todavía creemos en los Reyes Magos, que asumir alguien que va a cambiar la realidad de lo que somos, porque lo que vivimos es resultado de lo que somos también. Entonces, Claro. a lo mejor, claro, yo no soy el delincuente que aparece en los diarios, pero ¿cuántas cosas hago que a lo mejor entran a poder ser En menor catalogadas de escala, delincuencia? exactamente. Claro, es decir, me di cuenta que me dieron mal el vuelto cuando fui a comprar el pan, que Y me no dieron dije de más, nada, pero no le dije nada. Bueno, tal em, cual. em, bueno, Sí, bueno, si lo vamos bajando toda escala, ¿no? Lo que pasa en el mundo también lo vivimos nosotros en nuestra realidad, en manera automática, ¿no? Cosas que hacemos, como bien estabas comentando esto, y que bueno, llevado a una escala mayor a nivel países, a nivel se transforman en guerras. O sea, todo es como si fuera una bola de nieve, ¿no? Que empieza con el acto principal de lo que nosotros primero hacemos con nosotros mismos en nuestra realidad. No es ajeno eso a lo que vivimos cada uno de nosotros. Entonces todo tiene que ver con todo, no sé, me llegó así ahora. sí, 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 pero hace unos años atrás surgió la realidad en imágenes Ujú, a partir de que lo descubrieron y estuvieron tratando de entender qué pasaba, que nos llevaron mucho tiempo darse cuenta, pero en Groenlandia, en donde no vive nadie prácticamente, se están derritiendo las masas de hielo del agua sí, dulce, que es una reserva mundial, se están derritiendo. ¿Y por qué se están derritiendo? Por lo que está pasando en el resto del mundo. Es decir, no es que solo nos afecta lo que estamos haciendo aquí en este país, solo nos afecta
aquí a las personas que estamos en este país. Es decir, hoy hay un contacto, una comunicación global, internacional, necesitamos el uno del otro, necesitamos para poder seguir creciendo, y seguir creciendo es a partir de trabajo, no hay manera de crecer si no lo entendemos y vemos que es a través de trabajo. Y el trabajo es producción, y la producción tiene que tener como destino atender necesidades, es decir, de los propios pueblos de la tierra, ¿no? Entonces, hacia ahí nos tenemos que enfocar. Es decir, lo que podamos estar haciendo en un lado afectar en otro. Lo que no estemos haciendo en un lado afecta en otro, ¿no? Porque Exacto, también la inacción afecta, lógicamente. totalmente. Ahora, la inacción está muy presente porque muchas personas más se dejan llevar por su ego. Insisto, esto yo no es que precisamente sea maldad. No, yo pienso, entiendo que no hay tanta gente malvada. Hay mucha gente que está más concentrada en evitar hacer mal que en tratar de pensar cómo podría hacer bien. Entonces, Claro, mucha gente comprometida con no hacer mal, hay mucha gente indiferente ahí donde el mal está presente, donde el dolor, donde hay sufrimiento, donde hay necesidad. Porque, yo no tengo la culpa, yo no tengo nada que ver, yo no puedo hacer nada porque eso está muy lejos de donde yo estoy. Y entonces, bueno, esto que hablaba hace un ratito, lo que estemos pensando, las claridades que tengamos, se suma a la mente común, ¿no? Es decir, a ver, cuando decimos sentido común, ¿qué es? Un sentido que tenemos en común entre los humanos. ¿Ese sentido que pensamos que está limitado a algo específicamente o que abarca mucho más de lo que podemos llegar a entender? Entonces, el pensamiento puede ser parte o un canal a través del cual puedo conectarme con ese sentido común, ¿no? Mis emociones, mis acciones tienen que estar conducidas por ese sentido común que tiene que ir desarrollándose. Es decir, está en mí que me una al prójimo, a los demás, a la humanidad, a la vida, como se expresa, para poder tener una vida común a ella o sentir en común todo lo que en común tengo con ella. Entonces, ver qué puedo hacer, porque siento como propio aquello que aún es ajeno, es decir, lo que el otro está pasando, ¿no? Pero también cómo puedo sentir lo que el otro está pasando si nunca termino de asumir mi propia realidad, si ujú, solo trato de ver lo que quiero ver de mi vida. Eh, Estamos en tiempos en los que tenemos que ver que la luz nos llama a ver y a sacar y poner a la vista esa realidad, pero no es exponer lo que somos públicamente para avergonzarnos, que no tiene ningún sentido, sino para asumir la realidad, que es la que tenemos que cambiar, no esperar que nos estén cambiando de afuera. No lo va a hacer el cielo, no lo va a hacer Dios. Insisto en este ejemplo que les ponía, si Jesús fuera presidente, lo derrocan al rato cuando empieza a decir las cosas que dice, sí, porque lo que está pidiendo no es lo que la gente entiende como libertad. Encanta escuchar lo que él dijo hace 2000 años dentro del templo, pero en la vida real, ¿qué no de lo práctico tiene eso? aceptaría. ¿Cómo lo podría poner? Bueno, claro, claro. Entonces, imagínense hoy Jesús diciéndole, ¿no? Es más difícil que entre un rico al reino de los cielos que pueda pasar un camello por el ojo de la cerradura. Los ricos cómo reaccionarían, ¿no? Claro, Se pondrían con todos sus poderes materiales en contra de ese que hace esos anuncios. Bueno, quiero decirles, tenemos que entenderlo, ¿no? No solo tomar la parte romántica del mensaje, sino que entenderlo y, y traducirlo, es decir, llevarlo a los hechos, a lo concreto. Traducirlo es hacerlo legible, entendible a través de las acciones. Si yo obro bien y obro de manera justa, no importa la lengua que maneje cualquiera de los que me están mirando. Si yo trato con el labio de hacer frases que de alguna manera conmuevan, impresionen por lo compleja de la frase de lo que he construido,
quedarán muchos con las voces abiertas, pero muchos puede que no entiendan si no hablo la misma lengua, ¿no? A ver, una lengua común es así como es la del amor, así como también, por ejemplo, es la música, es el bien, ¿no? Claro. El bien es una lengua común a la que deberíamos de aspirar, a alcanzar y conocer, pero primero tengo que estudiarla. Entonces, Claro. tengo que saber diferenciar en mí qué está bien y qué está mal. No es solo lo que estoy haciendo hacia afuera, lo que estoy haciendo hacia afuera es impulsado desde mi interior. Entonces, antes de pretender hacer hacia afuera, tengo que mirar hacia adentro qué es lo que hay, porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces, a veces Ujú. queriendo hacer el bien, tengo que ver cómo eso es posible y cómo se hace porque no tengo práctica y porque no miré en mi interior que no dispongo de ese conocimiento. Y no dispongo del conocimiento porque no me estudié. No vine solo a estudiar lo que está en la pizarra, vine a estudiar lo que está dentro mío. Cuando yo leo Claro. lo que puso el profesor en la pizarra, se genera algo en mí. Sorpresa, admiración, ¿no? Entendimiento, claridad, esperanza. ¿Cuántas cosas se pueden generar en mí por lo que estoy viendo? Ujú. Eso, de eso tengo que aprender, tengo que ver, porque así como estoy diciendo esto, que puede ser maravilloso, también me doy cuenta que estando en paz, ¿no? Estando tranquilo, estando sereno, a veces puedo ser observado y criticado por estar en paz cuando tendría que estar haciendo algo, y entonces eso a mí me genera Claro. una reacción contra el que dijo eso, ¿no? Si no sabe lo que estoy haciendo, que yo estoy meditando, entonces de eso tengo que aprender y eso tengo que Claro. cambiar. No es lo que el otro dijo, así sea que vino en contra de mis actos o de mí como persona, sino que es cómo yo reaccioné ante lo que él dijo. Entonces, gracias a que esa persona tal vez habló mal de mí o se dirigió mal hacia mí, me ayudó a encontrar en mí algo que Ujú. envenena mi sangre, ¿no? Es decir, Exacto. eso que está en mí, que es la ira, que es el querer hacer venganza, justicia por mano propia, porque Ujú. ya empiezo a pensar cómo darle escarmiento, cómo castigarlo, y entonces yo saco, bueno, que hoy lo vemos con los políticos, ¿no? Saco a Ujú. relucir las cosas que hizo el otro, que habló mal de mí, bueno, esas cosas que son como de criatura. Digo, personas adultas no tienen que estar haciendo esto, ¿no? Entonces, si Claro. queremos una sociedad mejor, tenemos que ser adultos. Si queremos ser adultos, tenemos que crecer. Si queremos crecer, bueno, hay que asumir lo que somos y esforzarnos por salir adelante y ir avanzando, ¿no? Avanzar es ir dejando atrás muchas cosas. No podemos llevar todo lo que conquistamos a la rastra. Imagínense si Jesús se llevaba porque extrañaba a la madre, extrañaba al padre, extrañaba a su familia, porque Jesús tenía una familia más o menos numerosa por parte del padre, no se iba a llevar a todos los que amaba, no iba a llevar siempre a todos los discípulos a todas partes, porque no podía avanzar, ¿no? Entonces había cosas que más allá de que las amaba y de que las quería, o seres, tenían que estar en su lugar y él tenía que hacer su labor. Entonces hay cosas que hay que dejar atrás y bueno, ahí en la distancia se llevaba ese recuerdo y esa presencia que tenía en el corazón de su madre donde quiera que estaba, pero no podía estar llevándola a todos los lugares donde iba porque la extrañaba. Pero digo, hay cosas que hay que ir dejando atrás y hay que ir trascendiendo en la medida que crecemos, ¿no? Ya no somos niños, Exacto. que me agarro de la pollera de mamá, y entonces, bueno, tengo que avanzar, tengo que seguir creciendo, tengo que hacer. No, hoy tengo más amor que nunca, Ujú. me doy cuenta que tengo más amor aunque el que tenía cuando era niño, pero de una manera distinta lo expreso. Entonces, avanzar, crecer, es ir dejando detrás muchas cosas que en su momento como niños pudimos necesitar, pero siempre rescatando y llevando adelante, eso sí, todo lo que es de bien, toda la enseñanza, todo lo que es de valor para mejorar y realzar la vida en su calidad, en su expresión, a través de mis acciones y a través de mis acciones también llegar con todo eso como llevando bendiciones a la vida de los demás, ¿no?
Exacto. Ay, Daniel, me encanta, esta charla estuvo buenísima, no sé cómo la sentiste vos, pero a mí me encantó realmente. Agradecerte una vez más por este encuentro, agradecerle a todos los que nos siguieron y bueno, empezar a ser cada vez más conscientes con nosotros mismos desde la responsabilidad y el amor para seguir sembrando, para seguir esparciendo esta conciencia. A ver, y que vaya surgiendo esa sabiduría interior que está en nosotros y que bueno, en esta escuela de la vida, como bien lo decís, tenemos que tomar todas las clases y ser disciplinados, ¿no? También sabiendo elegir los maestros, por supuesto. Exacto, exacto. Una cosa es los que se dicen maestros y otra cosa son los maestros que son. Porque Exacto, no es que uno elige, no piense en elegir el maestro como aquel que dice lo que me gusta oír, porque exacto. hay muchas cosas que no me gusta oír o que ni siquiera sé que hay para oír, pero es parte de la expansión de la conciencia, oír aquello que desconozco. Entonces, si cuando oigo lo que desconozco reacciono y niego lo que desconozco, ¿cómo voy a crecer en conciencia, no? El Ujú. que quiere crecer en conciencia no puede aferrarse a lo conocido y ignorar o negar lo desconocido, porque en definitiva se estanca. Entonces, bueno, los maestros nos hablarán de lo que desconocemos y entonces no se trata de negar lo que desconocemos, se trata de abordarlo desde los conocimientos que tenemos. Pero bueno, pues como bien decías, hay que sacar a la luz esos conocimientos que tenemos, esa sabiduría personal de cada ser, hay que sacarla adelante y desde ahí, desde ese sabio en desarrollo que somos cada uno, evaluar las situaciones que la vida nos presenta, a las que nos lleva, en donde tenemos siempre mucho que aprender y muy atentos, insisto, en todo lo que tenemos para dar, no solo en lo que podemos conseguir y el provecho que podemos sacar personal de la situación. ¿Qué podemos hacer? Es decir, yo en mi actitud en la vida es ¿qué puedo hacer por ti, Padre? Entonces, sé que donde quiera que estoy puedo hacer algo. Entonces estoy atento a ver qué puedo hacer. No tanto que puedo tomar, no solo que puedo recibir. No quiero hacer más largo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme y nos vemos dentro de poquitos días de nuevo, si te parece, para Pero como, compartir otro vivo juntos. como no, con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande también para toda la familia y que tengas un hermoso fin de semana. Gracias. Buenas noches. Gracias. Abrazos y gracias a todos. Buenas noches.